Bienvenido, bienvenida a otra edición muy especial, como siempre, son todas muy especiales, de este podcast. 2 grados de separación, 6º programa y 2º programa charlando con Yorian García, segunda parte de nuestra conversación con Yorian García. Soy Alberto Blanedo y lo que hago en este podcast es charlar con amigos y conocidos, con gente que está en esos 2 primeros saltos, en esos 2 primeros grados de separación, siguiendo la teoría esa de los 6 grados de separación que explico siempre, que es una hipótesis que intenta probar que cualquier persona de la Tierra puede estar conectada con cualquier otra a través de pues una cadena de amigos o de conocidos que solo tiene 5 personas, 5 intermediarios, ¿no? 6 enlaces, 6 grados de separación. El mundo es un pañuelo. Pues aquí nos quedamos con los 2 primeros. Y no me quiero enrollar mucho, que siempre pasa lo mismo. Me enrollo, luego alguna persona dice, tuve que quitarlo porque te estabas enrollando mucho. Y yo le tengo que decir, dale al botón de saltar hacia adelante. Es así de fácil. Si no quieres oírlo, das un poco hacia adelante y en cuanto escuches una voz distinta, que no sea la mía, ahí vamos. Pero es cierto, no vamos a enrollarnos mucho porque estamos en medio de una conversación. Dejamos la semana pasada, el programa de la semana pasada, lo dejamos en medio de una conversación sobre un artículo que Yorian publica en un libro de investigación musical sobre el celtismo en España y en Portugal. Y él está hablando en este momento, justo en medio, sobre el artículo que escribió él, que trata sobre la banda de gaitas de Villaviciosa y de su investigación al respecto. Después nos vamos pues por temas relacionados, pues a lo mejor hablando un poco de la gaita, de las impresiones que él tenía de la gaita cuando era pequeño. Va a mencionar una anécdota de ver a gente, a chicos de su edad o más jóvenes tocando en bandas de música. Como dice él, a lo mejor viendo a un chico tocando el clarinete y por qué él va vestido de traje elegante y yo soy el folclórico, entre comillas, ¿no? Y luego vamos a acabar hablando del baile tradicional y la relación de los bailadores con los músicos, retomando pues un poco la conversación que tuvimos con ambas en los primeros podcasts, en el segundo y en el podcast 2 y en el 3, en los programas 2 y 3 de este mismo podcast. No me enrollo más, ya sabes que los podcasts anteriores los puedes descargar desde iTunes, desde iVoox o desde el blog del podcast, que es 2grados.blogspot.com. Los 2 son números, 2 en número, GRA 2 en número. Y también en YouTube. Sin más, seguimos hablando con Yorian García. El artículo ahora estuve fisgando tu Facebook antes, la verdad. Mi preparación fue fisgar tu Facebook, yo me acuerdo de eso. Y justo ahora estoy viendo, hacías un post por ahí de que te vengan los informantes a casa, estoy hablando con Evi ahora en mi casa y no sé qué. Y digo yo, mira, ahora sé por qué estaba hablando con Evi en su casa. Claro. De vez en cuando hay que hacer un poco de deberes, ¿no? Pero... Qué bueno. Claro. Pero no se explica cosas. Lo que pasa es que ahora lo suelto aquí y ya queda todo en... Queda todo queda uno expuesto, ¿no? Puedes decir, no, yo que sí listo soy, ¿no? Sí, bueno, claro, Claro, y antes de decidir finalmente cómo quedó el... Bueno, no sé si interesante tampoco. Quiero decir, una cosa muy específica, pero antes de decidir concretamente cómo iba a quedar la cosa, claro, das muchas vueltas, ¿no? Y entrevistes a unos, a otros, fales con todos, ¿no? Eu falei de Villaviciosa, falei con mucha xente de la banda, fui a ensayos, exploré todo el archivo que tienen, que es impresionante. Vamos, solo con el archivo de Villaviciosa ya tienes media historia de la gaita. No, yo no sabía ni que había un archivo. Sí, porque... Tenía un archivo ahí, mira. Sí, bueno, un archivo de prensa, sobre todo. Bueno, sí, pero es igual. Y fales después con otros que tuvieron en otro momento, en sí momento, pero en otro yao diferente, ¿no? Porque claro, no puedes tener siempre
solo una visión, ¿no? Claro. Con Shoko Amieva, con, bueno, mil personas, ¿no? Que tuvieron por ahí en otros ámbitos. Y entonces poco a poco vas encarrilándolo, ¿no? Viendo por dónde lo vas metiendo, ¿no? Pero bueno, la verdad que quedé contento con... De las pocas cosas que hice, sin duda esta es con la que me siento a gusto. Con otras siempre dices, ay, que esto... Hombre, es lo de siempre. Es como grabar un disco. Tú vas a escucharlo después y vas a decir, esto lo podía haber hecho mucho mejor. Claro. Porque cuando... Y bueno, yo también te lo puedo decir a nivel de escribir cosas y de escribirlas. Tú estás diciendo que lees una cosa aunque que es escrito hace 2 años y dices, pero ¿en qué estaba pensando yo? ¿Por qué escribí esta frase así? O sea, es en plan de yo ahora lo haría mucho mejor, organizaría estas cosas mucho mejor, utilizaría otro tipo de adjetivos, otro tipo de nombres, otro tipo de construcción, ¿no? Porque creces y porque mejoras, ¿no? Se supone que tenemos que tirar siempre para adelante, ¿no? Y habrá ya la naturaleza ya se encargará de tirar para atrás de nosotros, ¿no? De hacernos más pequeñitos. Y... Claro. Mira, hay una de las frases que, falando con Evia, que incluí en el artículo, él falaba de, bueno, de un poco de la su experiencia, ¿no? A mí gustame cuando te entrevisté a ti y a otros, ver un poco cuál era su experiencia vital, ¿no? Y a partir de ahí entender ciertas cosas, ¿no? Y entonces él decía, oye, que yo, desde Guaje, iba a tocar con la gaita y tal, y veía que ibas a un desfile de carroces y coincidías con los de la, bueno, de la banda de música, ¿no? Y decía, mira, no te decían nada, no oye que te dijese nada, pero miraban-te y con un gesto ya te dabas cuenta que decía, mira... Sí, comunicación no verbal. Mira, aquí están estos que vienen aquí con el chiflo este y que toquen el tiruriru este, piezas que son muy fáciles y que tal, ¿no? Y decía, y luego veías a otro guaje de la tu misma edad con 7 años o con 8 y tal, que tocaba un clarinete que iba con su gorro de plato de la banda, todo de negro, todo serio y tal, con el clarinete, que es un instrumento muy guapo y tal. Entonces planteaba bueno, ¿y por qué yo tengo que ser una postal folclórica, ¿no? ¿Por qué tengo que ir con los colorinos? ¿Por qué no puedo ser como los de la banda música, ¿no? ¿Por qué no puedes ir de traje a tocar? Claro. Y entonces, claro, cuando entiendes esas vivencias, entiendes por qué las personas fallan después las cosas, ¿no? Claro, desde el punto de vista actual puedes decir, vale, ¿y por qué hay que ser como los escoceses? Joder, si... ¿no? Sí, pero es que, claro, hay que poner las cosas en la perspectiva temporal que claro, si lo ves en la perspectiva temporal, y cuidado, que hubo otros que tiraron por otro lado y hicieron otras cosas diferentes. Sí, igual de bien, ¿no? Pero... Sí, o mejor o no. Exactamente, ¿no? bueno, eso, claro. Con diferentes perspectivas, ¿no? Pero la verdad que hay una cosa que me fascina, ¿no? Que en el fondo ya la cuestión de eso trata la etnomusicología, ¿no? Sí, iba a decir yo, buscar una justificación, no es una justificación, sino una razón, ¿no? Un razonamiento de por qué hiciste esto así, no fue porque sí, ¿no? Claro. Que en el momento en que empezamos a fallar es cuando decidimos hacer las cosas porque sí, ¿no? Pero cuando tienes una razón detrás, ya puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero tienes una razón, ¿no? Claro. Estás haciendo algo con un fundamento, ¿no? Tienes una intención. Hay que entender por qué ocurren las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que se falaba el otro día aquí, ¿no? Con ambas. ¿Por qué pasó que, coño, casualmente, llegan los 80 y tal, la revitalización de diferentes aspectos de la identidad asturiana, y después tenemos claramente 2 líneas, ¿no? Una que llega de la modernidad, ¿no? En la que está la gaita, pero no solo, y ahí entran las bandas de gaites, pero sobre todo los grupos de folk, ¿no? Y después, digamos que hay otro mundo totalmente separado, que es el de, digamos, lo folclórico tradicional conservado, digamos, de forma purista, ¿no? Donde está el baile tradicional, la pandereta, todo un mundo que decidimos que queda fuera, ¿no? Sí, no, es que parece que son 2 conjuntos que no se tocan, ¿no? Sí. O hasta cierto punto nos han tocado. Sí. Ahora ya puedes decir que hay algo de interacción dentro de lo que cabe, pero así todo, eso es lo que hablábamos con ambas, que estamos como dando pasitos de bebé ahí. Claro, entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurrió? Sí, no es... ¿Que los asturianos somos especialmente tontos para haber hecho esto, o tienen razones de base? Es decir, ¿tiene alguna explicación esto? Pues sí la tienen. Claro, no, yo es que creo que a ese nivel probablemente haya pasado en todos los sitios. Yo no es que controle mucho de otros lugares, pero yo te paras a mirar en Irlanda y en Irlanda tienen lo mismo. Tienen claro. La parte tradicional absoluta de asociaciones de gaiteros, de asociaciones de música tradicional que les pones un instrumento de acompañamiento y anatema.
Claro. Es anatema. Y hay partes que te dicen, no, pero es que para tocar con estos viejos, pues no tengo yo interés, ¿no? Pero es lo de siempre. Tienes que estudiar un poco el momento en el que suceden las cosas. Para qué gente, también la edad de la gente, o qué quiere cada uno con la música. Es un tema complicado, complejo, más que complicado. Absolutamente. Tú date cuenta, yo creo que la historia se repite en muchos casos, hombre, claro, después en cada contexto las cosas cambian, ¿no? Pero en general siempre en la nuestra, a mí parece que en la nuestra sociedad occidental, sobre todo con el desarrollo de la modernidad, siempre tendemos a separar dos mundos, ¿no? El mundo que va de la modernidad y el mundo que queda, digamos, en la tradición, o mejor dicho, siendo más estrictos o más exactos. No, por un lado está el mundo de los sujetos, de la sociabilidad, y por otro lado está lo que Bruno Latour llama les coses, ¿no? Aquello que se estudia científicamente, ¿no? Y la tradición ya como si fuese para nosotros una cosa que tapa estudiar científicamente, o en su caso recrear científicamente. Recrear exactamente igual que como era o como creemos que era, eso, ¿no? Y para decidir cómo se recrea científicamente tenemos unos técnicos que en teoría serían los etnomusicólogos, aunque claro, la excepcionalidad asturiana es diferente. Entonces tenemos expertos del folclore que son los que investiguen y deciden eso científicamente. Y luego está la parte de reelaboración, que eso ya no es científico, sino que es creativo, y que y es lo que, digamos, que la recreación no te tiene por qué gustar tampoco, sino que lleva una cosa científica, ¿no? Sí. Está ahí y está ahí, punto. Y puede ¿no? ser muy aburrido, pero da igual. Es así, ¿no? Y así. Es la parte de museo, ¿no? Sí, el museo. Es el museo de la tradición. Eso, en un museo tú, digamos, en la visión clásica. En la visión clásica te puedes aburrir y da igual, y la ciencia. Sí, ¿no? sí, porque es eso. Y luego está lo otro que lleve, pues, la otra parte, ¿no? Es un poco dura la división, ¿eh? Bueno, pero ocurre. Sí, pero claro. Vamos a pensar así, claro, estás diciendo, no, esto es así, es así. Ocurre, a ver, intentamos que ocurra, ¿no? Sí, que igual tendemos... Luego en la práctica se mezcla. Sí, claro. Debería, al menos debería, pero... Entonces, claro, ¿y cómo se explica que, claro, casualmente todo lo que tiene que ver con la modernidad, en este sentido, ¿no? Digamos, está purificada, o se elimina aquello que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Nosotros cogemos la experiencia global de lo que es la práctica de la gaita en Asturias y la ponemos en un grupo folk, y todo lo que tenga que ver con el baile, ¿no? Que lo que hablábamos el otro día, la improvisación, otra cosa que no entra dentro de los clichés de la música entendida en términos modernos, o más que modernos diría académicos, ¿no? Sí. Porque en gran medida eso viene de la academia. Todo eso queda fuera, ¿no? Y lo que no entra ahí, pues queda para el otro lado. Entonces, bueno, eso se repite en muchos ámbitos concretos, o sea, diferentes, no solo en Asturias, ¿no? Entonces, a mí parece que este momento que estamos viviendo ahora, en el que hay puntos de reencuentro entre todo eso, a mí me parece interesantísimo. No, a mí lo que me da, iba a decir mucha esperanza, ¿no? Pero esperanza siempre está ahí, ¿no? Yo creo que, sino que ánimos, ¿no? Es que ves a gente metida en ello, y que ahora mismo hay un cierto número de gente que tiene ganas de tirar por esas cosas, y no sé, igual es que vamos creciendo, ¿no? Y que te vas haciendo un poco más mayor y vas viendo que hay un montón de cosas de las que antes pensabas que te paras a pensar y dices tú, menuda tontería, ¿no? Porque no veías la otra perspectiva. Claro. La otra cara de la moneda. Hasta que no tienes la capacidad un poco de ponerte en el lugar del otro. La empatía que hablábamos antes, de decir, esta persona, ¿por qué piensa así? Espera. Y cuando te encuentras tres razones, tú dices, vale, puedo no estar de acuerdo, pero de esas tres, igual una me vale. Claro. Y eso ya te lleva a un punto de encuentro. Sí. Mira, no sé. A mí llamóme mucho la atención en relación a esto. Hay, bueno, todos los años hay, para la fiesta de mi pueblo en Caldones, hacemos una fiestina más tradicional, entre comillas, en la que recuperamos varias cosas, plantar el arbolón, la foguera y tal, y solemos hacer noche de baile tradicional, ¿no? O de baile, ¿no? Y el primer año hicimos una especie de mesa redonda en la barraca, donde junté a diferentes personas de la música folk y a diferentes personas de los grupos de baile. Y después de hablar con algunos de ellos, después de la mesa redonda y tal, acuérdome que, por ejemplo, gente de que venía de los grupos de baile
y que claro, los folkies los tenía totalmente cruzados, ¿no? Porque claro, no querían el baile y que lo despreciaban y tal. Y dijeron, hostia, yo no pensé que fuese a ser tan abiertos, ¿no? Claro, es que muchas veces partimos del desconocimiento que en realidad asumes cosas de otras personas que en realidad no tienes razón de ser, ¿no? O sea, claro. No, realmente nunca hablaste con esa persona, pero entiendes que esa persona, por estar en ese ámbito, tiene que pensar de esa manera y tener esa actitud para con X, ¿no? Y esos son los prejuicios que tenemos todos, ¿no? Al fin y al cabo, haces un juicio antes, un prejuicio, ¿no? Haces un juicio de valor de cómo va a ser esa otra persona por 4 ideas que ha tenido y normalmente siempre sueles equivocarte. Sí. No, bueno, a ver, yo ahí difiero, ¿eh? A nivel de... Las primeras impresiones suelen ser bastante acertadas, pero cuando ahondas a nivel personal, efectivamente nos encontramos en ese momento de no, si la gente está dispuesta a escuchar, o sea, debería de estar dispuesta a escuchar a los demás y a aportar. Claro. Es que parece que no, pero y lo habéis seguido haciendo, porque me acuerdo, por lo menos Sí. un par de años, ¿no? Bueno, Sí, seguimos haciéndolo. Lo que no hacemos y es la mesa redonda. Bueno, ya, eso ya. Hacemos un tallerín de baile y para aprender, digamos, desde cero, 4 cosines, digamos, no para decir, voy a aprender la J de Cheitariegos y ahora aquí no, sino que se aprenden 4 pasillos que puedes aprender sí. rápido y luego pues vas improvisando más o menos según vas viendo, que en el fondo yo lo menos folclórico, ¿no? Es lo más tradicional, entre comillas. Sí. Es lo más, me iba a decir más tradicional, lo más normal, lo más orgánico, ¿no? Sí. Y para el año que viene gustaría hacer algo, aparte de eso, gustaría hacer un taller con alguien de deconstrucción del baile. Eso es interesante. Yo te digo, si has escuchado lo de ambas, yo ya siempre comento que yo partía de un desconocimiento casi absoluto, o sea, no absoluto porque lo has visto toda la vida, pero eso, nadie se ha parado a explicármelo, no he tenido yo la iniciativa de ir y decir ¿por qué esto es así? ¿Por qué? O sea, de preguntar directamente. Es curiosísimo porque efectivamente son mundos que hasta ahora eran, o sea, hasta hace poco, no demasiado, vergüenza me da un poco decirlo, ¿no? Pero que eran totalmente ajenos unos a los otros. Sí, y es tan absurdo, lo ves ahora y dices, es que esto es tan absurdo que lo tengamos separado porque sí. Que bueno, no sé qué. Pero bueno, oye, para eso está de vez en cuando poder reflexionar sobre estas cosas, sí. Claro. Yo, la verdad que di un cambio, cambióme la forma de verlo radicalmente después de colaborar con los Bertones estos, la banda La Tira. Cambióme la perspectiva radicalmente porque al trabajar con ellos dime cuenta de cómo entienden, por lo menos con los bretones con los que yo trabajé, cómo entienden la música. Y ellos nosotros partimos de las melodías, ¿no? Un poco, bueno, para mí que en el fondo hacemos lo mismo que hacían los burgueses del siglo XIX cuando cogían su melodía y la acompañaban de piano para tocar en el salón y solo tenían en cuenta aquello que quedaba bien en el contexto de un lead, ¿no? Y todo aquello que quedaba fuera no importaba, ¿no? Y en cierta medida yo creo que seguimos... A ver, estoy generalizando, ¿no? Sí, pero a ver, sí, pero en el fondo, pero yo estoy de acuerdo. Es que estoy siguen pensándolo ahora y no lo había pensado hasta ahora. Y yo creo que tienes en el absoluta fondo razón. nos siguen gustando las melodías guapes y luego ponemos la modernidad, ¿no? Antes la modernidad o ponerlo guapo era, pues, oye, lo que no estaba afinado, pues temperalo. Lo que sonaba poco tonal, metí una sensible por aquí, no sé qué, unos acompañamientos armónicos por allá. Y tal, en el fondo hacemos lo mismo con el folk, por ejemplo. No, hacemos incluso más básico todavía, yo creo. Sí. A ver, que tampoco quiere decir que eso esté mal, ¿no? No, en Está absoluto. Bien. Lo que planteo, oye, que también se pueden hacer otras cosas. Puedes hacerlo, no tienes que limitarte. Sobre todo, yo creo que es muy importante meter la variable creo que hay que repolitizar esto. Y cuando digo repolitizar, digo en un sentido amplio, ¿no? No digo, no, esto... repolitizar significa yo qué sé, relacionarlo con un partido político, no tiene nada que ver con eso. Entiendo que las cosas cotidianas muchas veces son menos casuales de lo que sí, están en un contexto de lo que creemos, y entonces el hecho de que los cambios vayan por un lado y no por otro no son neutrales, quiere decir que nosotros utilicemos la armonía tonal no es arbitrario. No es arbitrario. Evidentemente la solución no es es que esto y una tradición europea erudita, no, yo esto lo rechazo, ¿no? Porque yo soy muy puro, ¿no? No se trata de eso. Pero se trata de reconocer
que el hecho de que las cosas vayan por ahí pues tiene que ver con razones de poder y políticas, y que a veces eso se puede negociar en algún sentido, ¿no? Y, por ejemplo, está pasando también en algunas bandas de gaitas que ahora, desde un proceso que hubo, digamos, de intentar temperar la gaita al 100%, hay un momento ahora mismo de plantear otras afinaciones que sean compatibles con hacer armonías, incluso tonales, por supuesto, pero que no simplemente sigan la escala temperada, ¿no? Y eso es riqueza epistemológica en el sonido, y eso es político también, Sí, y sí. profundamente político, igual que es político que para que una música sea digna el cuerpo tenga que estar quieto o se tenga que mover, que decidamos eso ya es súper importante. Entonces, ¿a qué venía yo con esto? Ah, sí, que me di cuenta que los bertones, hombre, también tienen cosas de esas, ¿no? Evidentemente, sí, ¿no? Pero para ellos el hecho de que hay una cosa muy importante, que es el hecho de que lo primero y el baile. Entonces, primero bailen, y el gesto corporal en muchos bailes, en la mayoría, determina cómo tú vas a hacer el fraseo y cómo vas a acentuar. Y si tú estás tocando un plin y en el baile se pega un salto fuerte al principio contra el suelo y se da Sí, sí, fuerte, sí. pues tú... El acento tiene que ir el ahí. acento tiene Y es que... que justo eso todavía lo estuve hablando ayer con Pepín de Muñalén, después de estar tocando en Claro. el Cabeleño, nuestra sesión folky de todos los jueves, y estamos escuchando música y estás diciendo, y yo estoy diciendo, claro, tú si partes del baile, esto es muy fácil. Si partes de la música solo y no sabes dónde tiene que ir el acento, es horrible. Claro. O sea, no tiene ese punto intuitivo que puede tener otras músicas. La música irlandesa no tiene ese problema, porque el acento más o menos sabes dónde va, no tienen estructuras muy raras. Claro. Pero claro, tú llegas a la música bretona y eso, estás diciendo un plin, no sé, que el acento no va, como decir, periódicamente, sino que va en primero y cuarto, en vez de Claro. en primero y tercero, a lo mejor, o cosas Sí, así. sí. Depende del... Ahora estoy hablando de memoria, no estoy haciendo la relación, o sea que... Sí. Pero eso es que, claro, hay ciertos tipos de música que no puedes verlos con la misma... No puedes entenderlos con la misma óptica que con la que has nacido tú, ¿no? Claro. Y ya sin meternos no sé, a música eso, no tonal, ¿no? Sí. Entonces, bueno, son posibilidades que está bien explotar. No porque sean más verdaderas o más... o por ser más cercanas en teoría a la tradición van a ser mejores, no, sino porque son posibilidades que queden fuera, sistemáticamente queden al margen de lo que socialmente consideramos como bueno, guapo, y claro, eso ya es político. Entonces, ya es importante considerar que eso también puede ser válido, no cayendo en una visión conservacionista, ¿no? Como antes era así, tiene que ser así, Tiene que ser no, así, ¿no? sino que bueno, son posibilidades que se pueden aprovechar. Y vamos, a mí esta cuestión de partir del cuerpo para después hacer cualquier otra cosa plenamente moderna, vanguardista, lo que quieras, parece muy interesante. Es que es orgánico, ¿no? Sí, Es que es el cuerpo, es orgánico, es básico, ¿no? Y para hacer partícipe al resto de la gente de tu música, al fin y al cabo, una persona que quiere hacer música, por mucho que quiera hacerla, porque le gusta a él, yo creo que al final quiere llegar a la gente con ella, en cierta forma, ¿no? claro. Quitando algunos de los genios locos malignos musicales que hay por ahí, que dicen esto lo hago para mí y eso, pero en general, cuando haces música, buscas la satisfacción personal, pero muchas veces la satisfacción personal te viene de poder compartir eso, ¿no? Claro. Entonces, en el momento en que el cuerpo te pide una respuesta, ahí ya tienes un enlace que está trabajado ya, o sea, no tienes que trabajar para crearlo. Claro. Y además es que yo creo que responde a uno de los problemas que tienen los músicos asturianos hoy en día, que la gente no va a los conciertos. Es un mundo endogámico, ¿no? Entonces, claro, yo sí creo que la... digamos, la genealogía de la forma concierto, ¿no? Pensemos en la arquitectura de la forma concierto como espacio en el que ocurren unas cosas, los músicos hacen unas cosas y el público hace otra, ¿no? Claro, esa genealogía es muy concreta, que tiene que ver con una música de élites, ¿no? Y evidentemente eso no quiere decir que tenga que ser siempre para élites o que siempre lo sea, pero lo que está claro es que esa forma de escucha necesita, quiero decir, siempre es más minoritaria que otra en la que no solamente incluyas el intelecto como único elemento de tu cuerpo que
que puede apreciar la música. Si tú puedes apreciar la música también a través del movimiento corporal y te produce placer así también, estás consiguiendo una escucha más democrática, entonces estás permitiendo seguramente o favoreciendo que más gente se pueda enganchar a tu música y que vaya a los conciertos y que esté dispuesta a pagar una entrada o lo que sea, ¿no? Lo que sea, ¿no? Si y lo cual hace que sea más sostenible esa práctica musical. A ver si soy capaz yo de formular también la idea que tengo respecto a esto, porque ha sido una cosa que también me ha venido últimamente. Yo siempre he sido de los de... A mí la música me gusta por la música, y punto. Hasta hace poco. Es decir, a mí me gusta la música porque la música en sí misma, o sea, lo que es a lo mejor la matemática de la música, lo que hay ahí, y la magia esa que, entre comillas, que puedes crear a base de juntar notas, me provoca algo. Me provoca sentimientos, ¿no? Normalmente de alegría, porque sinceramente para que me provoque sentimientos de tristeza no tengo ningún interés, ¿no? Pero bueno, eso ya es eso. Y yo, estando metido en un mundo de músicas que tienen mucho que ver con la parte cultural y la parte de reivindicación cultural, ¿no? Y yo siempre dije que a mí esa parte en principio me resbala, o me resbalaba. Porque a mí lo que me interesa es la música en sí. Me gusta este tipo de música, no me importa de dónde es, me parece estupendo todo lo que viene con... Pero a mí me interesa la música. Y luego te das cuenta que te estás perdiendo cosas. Que no es que sea ni bueno ni malo hacerlo de una forma o de otra, sino que te estás perdiendo cosas y precisamente eso, a raíz de reflexionar sobre lo que es a dónde más vas, de qué formas llegas a la gente, por qué... Yo soy muy de intentar estudiar de mi forma sui generis, ¿no? De este tema me encanta. ¿Por qué me encanta? O sea, no es arbitrario, no son cosas arbitrarias. Puedes intentar reducirlo a eso, a combinaciones matemáticas de usa estas notas y estos intervalos y no sé qué, y entonces te puedes intentar hacer tus estudios y tus movidas empanada mental absoluta, pero al final te lleva a... Es que esto elicita en mí... No sé si eso se puede decir en castellano, mi problema con... hace que yo exprese una reacción. Y normalmente esa reacción es física, ¿no? Bueno, normalmente no siempre, en realidad, porque sí. Aunque sea solo a nivel interno químico, es una reacción física. Entonces, claro, en el momento en que metes el movimiento corporal, es otra dimensión más que te permite disfrutarlo todavía más. Claro, o por lo menos de otra manera. O por lo menos exactamente de otra forma. Sí, vamos, ese yo... Sí, el tema. Y es que eso, y sí, lo mismo, yo estoy metido siempre en la idea que viene asociada con esto para mí, es que estás metido en una historia que es música popular. Entonces, para mí, la idea de que el músico está aquí arriba y el espectador está aquí abajo porque el que está en el escenario es una estrella, es más que tú, para mí eso tiene que ser absurdo. O sea, es absurdo porque si estás haciendo música popular, estás haciendo la música del pueblo. Y sin embargo, hemos trabajado toda la vida para hacer grupos que son eso. Voy a hacerte esta súper cosa chunga para que vengas a verme. Claro. O sea, y no es para que vengas a pasar... O sea, es para que vengas a pasarlo bien, pero ese punto de vista participativo se ha reducido un montón. Claro. Y claro, yo me doy cuenta ahora, reflexionando sobre ello, de la absurdez tremenda que hay ahí. No es... A ver, no es absurdo, pero es como... Para mí ahora mismo, en el punto de vista personal en el que estoy ahora, eso es como que me estoy perdiendo un cacho, me estoy perdiendo una parte muy grande y que tengo que trabajar un poco por lo menos para claro. Integrar eso. A veces podré, a veces no sé si seré capaz de lograrlo o no, y hay sitios para todo, ¿no? Eso no es lo mismo cuando estás tocando con tus amigos en un pub sentado, que cuando estás en un escenario, que cuando estás tocando porque quieres en tu casa, tú solo o con no sé quién, o creando algo... tú solo grabándolo con un ordenador, no sé. Claro. Hay muchas formas de verlo, pero eso, que muchas veces he argumentado siempre lo de eso, el músico no debería de estar, que al fin y al cabo, eso, no debería estar arriba y el espectador abajo. No, el nivel tiene que estar equiparado y precisamente yo creo que eso es lo que ha llevado un poco a que se vaya al garete la industria discográfica. Es que hemos creado la idea de que el músico es la estrella, y como tal, pues tú tienes que adorarle y de quererle mucho y de comprar sus discos y de qué guay es y que inalcanzable, cuando en realidad lo que estamos haciendo es una forma de hablar diferente, ¿no? Claro. Y que todo el mundo puede llegar a eso, igual no a tocarlo, pero sí a entenderlo. Claro. Es como yo, por ejemplo, mi alemán es nefasto, o sea, yo hablo muy poco alemán, pero entiendo mucho más de lo que hablo. Sí. De la misma forma hay gente que puede no saber tocar un instrumento, pero puede disfrutar tanto... Claro. O más que el que está tocando de lo que está tocando otro, de lo que está escuchando otro, entenderlo. O más, ¿no? Desde luego. Y es muy interesante también, claro, los que sabemos solfeo, que decimos, los que saben música. Los que sabemos música, sí.
aprendemos también a disfrutar de la música de una manera determinada, ¿no? A mí me gusta hablar de música con personas que no saben música, porque las descripciones que hacen son súper interesantes. Y muchas veces, siempre hay una palabra técnica para eso, pero siempre se me va. Te lo explican equiparándotelo a otros sistemas de representación, ¿no? Claro, o sea, a lo mejor te lo explican de modo visual o de modo eso. Este tema es naranja. Este tema es naranja. Y tú, pero explícame eso, es que yo eso no lo entiendo. Bueno, pero ya tan absurdo como cuando nosotros decimos, oye, esa negra te quedó muy corta. Esa negra te quedó muy corta y esa blanca está bien. La música es racista. ¿Por qué la blanca dura más? Claro, claro. Pues, en fin. Mira, ese tema y es central. Esta cuestión del artista, de la música, de pensar que la música en sí misma, o sea, que tenemos que valorar la música en sí misma y que todo lo político... Claro, aquí hay que distinguir muchas cosas, claro. Una cosa es, digamos, lo que se llama música política o lo que yo llamo, como en política, ¿no? Los activistas 24 horas, que tengo varios amigos y creo que algunos que son imprescindibles, pero no suficientes. Porque es algo por aquí. Sí. Todavía estoy pillado con lo de los activistas 24 horas. Sí. Y que para mí la música y es política. Y la vida social, digamos, cuando decimos esto y es político, normalmente hablamos de personas que están súper implicadas en la política, ¿no? Que son algunos que tienen cargos políticos, que se dedican a la política, o si no, son militantes que se dejen la piel, por ejemplo en Asturias, con con el tema del asturiano, que están pendientes de cuando ir a pegar carteles o de ir a la última movilización, no sé qué, y eso es la política en un sentido tradicional, ¿no? En un sentido más amplio, todos hacemos política a nivel cotidiano, ¿no? Y con la música pasa lo mismo. Digamos, hay una música que se llama política, que entonces cuando decimos que esta es música política, estamos diciendo esta es la música política y lo otro es una música que no tiene nada que ver con esto. Entonces la paradoja es que esa música que no tiene nada que ver con lo político, que casualmente es lo que consume y utiliza la gran mayoría de la población, al final es más política que ninguna, porque condiciona en gran medida cómo construimos nuestra subjetividad en la vida. Y entonces, tiré por aquí, no tiene nada que haber tirado. No te preocupes. Porque lo interesante es esta idea de que desde el siglo XIX toda la teoría musical occidental nos dijo la mejor música y era música autónoma. La música autónoma era un tipo de música muy concreta que apareció a finales del siglo XIX en Alemania, ¿no? Y que, vamos, por decirlo de alguna manera, y es lo que llamamos hoy música clásica, ¿no? Y entonces esa es la música autónoma porque es la única que es capaz de, digamos, la única que está al margen del contexto social en el que se desarrolla, ¿no? No tiene función, ¿no? A veces, el otro día hablaba en Facebook, en un grupo de estos, sobre la música con función o sin función. Todas las músicas tienen función. Lo que pasa es que nosotros pensamos o nos hicimos creer que esa música no tiene función y que por tanto es más elevada y por tanto es universal, ¿no? Frente a otras que sí tienen función y son particulares, ¿no? Y son, normalmente no se dice que son inferiores ya, pero en su momento sí se decía. O se pensaba, ¿no? Y se dice que en realidad hay una jerarquía, a veces es sutil, otras veces no. Y claro, eso tiene implicaciones políticas también. En gran medida, esta idea de que Europa tiene una música occidental, una música autónoma, que es mejor que otras que están pegadas al contexto, al ritual, etcétera, 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 y que esta otra es más elevada y por tanto trascendente y por tanto universal, fue una de las bases que utilizó Europa para imponer la colonización a nivel mundial. Porque claro, no... Nosotros tenemos la cultura que es la que trasciende a todo, porque es la más elevada. Tú lo que tienes que hacer es aprender esta música, o quien dice música dice esta cultura, esta alta cultura, ¿no? Cuando en realidad es una cosa que se ha decidido un poco arbitrariamente. Arbitrariamente. ¿No? Solo responde a cuestiones históricas. Sí. Y esto pasa en todas las músicas, porque luego eso penetra... Claro, hoy ya no estamos en ese punto, estamos en otro. Pero determinadas dinámicas se perpetúan. Sí, pero es eso. La neurología humana, ¿no? Nosotros somos animales evolutivos, pero el cerebro evoluciona mucho menos que... Siempre lo digo, ¿no? Tenemos unas ciertas
unos instintos, ¿no?, creados, no solo a nivel físico, sino a nivel mental. Y nuestro cuerpo evoluciona despacito, pero la tecnología, no sé, si nuestro cuerpo evoluciona a escalón, la tecnología va exponencialmente, ¿no? Y nosotros seguimos pensando como pensábamos cuando estábamos en las cavernas. Cambiamos mucho menos de lo que Cambiamos creemos. mucho menos, eso es... Pensamos que somos mucho más, no sé, que somos mucho más listos que la generación inmediatamente anterior o que la de nuestros padres. Y No solo tenemos más medios, pero yo creo que somos igual de tontos, ¿eh? sí. Es que cuenta no mucho, muchas cosas. cuenta mucho con qué cosas partes al principio. Sí. Entonces de ahí das para desarrollar más. Pero claro, te han dado el trabajo hecho antes. Claro. Y no sé, hubo cosas que me cambiaron. Por ejemplo, el meterme con la cuestión de los estudios de género y del feminismo diome para entender que realmente las cosas realmente importantes cambian muy despacio. Y quiero decir, hoy en día, a pesar de todo, seguimos teniendo patriarcado y las mujeres suelen estar un poco por debajo de los paisanos siempre, en cualquier ámbito. Hombre, siempre hay excepciones, ¿no? Sí, pero bueno, son las menos, ¿no? Sí, y quiero decir que yo en ese sentido, aunque soy optimista, también soy realista, ¿no? Y bueno, sí, lo que decía, ¿no? Que pensábamos que la música autónoma era la mejor y en el fondo todas las músicas pues, nos transmiten un montón de ideas, ¿no? Tú que lees inglés, va a gustarte leer a un autor que se llama Philip Tagg y que fala de, bueno, analiza mucho estas cuestiones, ¿no? Él dice que hay musemas, que son unidades de significación dentro de la música. Eso me interesa mucho. Porque, o sea, ya directamente tiene sentido en mi cabeza. O sea, uno lo estás contando y estoy diciendo, espera, no sé a dónde va a ir, pero me gusta, tiene lógica. Entonces, bueno, él plantea que hay determinados arquetipos, por decirlo de alguna manera, que hay múltiples, ¿no? Muchísimos, y que fuimos construyendo culturalmente, ¿no? Por ejemplo, en nuestra cultura occidental, ¿no? Hay una serie de convenciones musicales que signifiquen cosas para nosotros. Evidentemente no signifiquen... Porque claro, la música suele decirse, no, la música hay un lenguaje, ¿no? Bueno, la música no hay un lenguaje exactamente. La música comunica, pero no comunica como un lenguaje. Vale, pues depende de la definición del lenguaje que tengas, ¿no? Sí, y es mucho más abstracta y mucho más ambigua. Efectivamente. Y entonces se transmiten significados como más ambiguos. No oye como tú lees un libro y vale, puede tener muchas interpretaciones un libro, ¿no? Pero digamos que el margen de maniobra es mucho más acotado. En la música pasa todo lo contrario. Hay grupos musicales que están asociados a una cosa y a la contraria, ¿no? O que una música está asociada a una cosa y a la contraria. O que tú fales con una persona sobre qué y suscita una canción concreta y puede cambiar mucho, ¿no? Pero bueno, digamos que hay arquetipos concretos que determinen determinadas cosas. Por ejemplo, en la música folk es evidente la utilización de los bordones. No es neutral. O sea, claro, tú a nivel normal dices, ¡guau! Dios, cómo me gusta la utilización aquí del esquintes y las octaves aquí duplicando ahí y que, ¡guau! Mira qué gordo suena y tal, sí. Qué armónico, ¿no? Y dices, ¡buf! Vea cómo me gusta. Pero no sabes explicar por qué, ni sabes explicar por qué eso está vinculado a la música folk y por qué la música folk se asocia a la naturalidad y por qué, en fin, hay una serie de valores muy generales que encadenamos y tú no sabes explicar por qué, pero inconscientemente muchas de estas cuestiones están funcionando y están funcionando ideas como lo de que, claro, los bordones siempre se asocian por un lado a lo antiguo, ¿no? Digamos, una nota pedal. Claro, nota pedal, en nuestro imaginario, digamos, todo lo que tiene bordones suena, entre comillas, antiguo porque se parece a lo medieval, a lo modal, ¿no? Frente a la tonalidad que propone otra lógica totalmente diferente, ¿no? Entonces, por eso todo lo celta tiene bordones. Por eso la gaita, por eso la zanfona, por eso el arpa. Bueno, el arpa no tiene bordón, pero suena como si lo tuviese. En realidad tiene múltiples, ¿no? Pues decir, sí. Está sonando todo el rato, está resonando en el mismo... El buzuki y lo mismo, la guitarra lo utilizamos para que funcione así. Sí, al final has incorporado a la supuesta tradición los instrumentos que son, en cierta forma, afines, ¿no? Claro. Que te van a reproducir más o menos las mismas cosas que venías teniendo de antes, pero de otra manera.
y en el fondo un grupo de folk no deja de ser una melodía con bordones ampliados. Sí, sí, sí. Claro, mucho más complejo, ¿no? Pero claro, que lleguemos a esa historia no es neutral, sino que son significados que operen inconscientemente y que también pueden cambiar, ¿eh? No quiere decir que esto tenga que ser siempre así. A otra persona de repente, pues eso tiene que ver con otra cosa totalmente diferente porque la su vivencia personal, yo qué sé, lo que sea. Sí, ¿no? es diferente. Pero bueno, que esas cosas también se pueden ver en la música, analizándola. Que me había venido a la cabeza un libro también que leí hace tiempo, pero no soy capaz de acordarme ahora del autor. Entonces no soy capaz de decirte, está, porque yo creo que es un libro que te gustaría. Ya me acordaré, ya te lo diré. Encima no lo tengo aquí, lo tengo en mi almacén, entre comillas, en casa de mi madre, que la pobre tiene ahí. Mi habitación de cuando era joven parece un almacén de libros y de discos y de cosas así. El día que se caiga aquello, moriremos todos. Pero bueno. Pues llevamos ya un rato largo, al final esto supongo que lo habremos partido en dos y cosas así, pero no, a mí me parece una conversación muy interesante y todavía nos daba para más, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a ir cerrando, vale. Por lo menos por ahora, ya tendremos oportunidad de hacer otra dentro de una temporada. Muy bien. Es una conversación densa. Lo que le pido yo a todo el mundo, no sé si te ocurre ahora mismo, es a ver si tienes algo que puedas recomendar, supongo que sí, ¿no? Es fácil. A la gente, lo que sea, que no sea relacionado con lo que tú haces directamente, me refiero. Vale. Un libro, un disco, Ambas nos recomendó una ruta, Borja Baragaño nos recomendó una serie, tú puedes hacer lo que quieras, si se te ocurre, si quieres pensar. Yo aquí recomiendo a todos los que estén escuchando esto que cuando estén pensando ¿qué decidido estoy con esto? ¿O qué seguro estoy con esto que pienso? Que se replantee por qué y se pregunte por qué está tan seguro de eso. Es una buena recomendación, ¿eh? Yo, de hecho, eso. Ahora es una de las bases de mi vida. No se trata de... incluso quizá no es de... Estás seguro de una cosa, pero estate abierto a si hay otro que piensa lo otro, ¿por qué piensa eso? Exacto. Y mira a ver si de eso puedes... Aunque sigas pensando lo mismo, ¿no? Pero que puedas entender un poco por qué la otra persona piensa de otra manera. Porque muchas veces eso te lleva a sorpresas. Ya te digo, yo con toda la historia esta del baile que estamos reformando estos días, que me viene ya un poco de atrás, a mí me ha dado la vuelta a muchas cosas. Y yo soy de rucarme la cabeza con estas historias, ¿eh? Y perdonen la audiencia, el caos con el que tuvimos por aquí. Pero es lo que digo yo siempre. Esto es una conversación realista. Sí, al final yo esto lo hago por tener estas conversaciones grabadas yo para mí, ¿eh? Luego creo que tienen un valor muy grande el poder compartirlas con la gente y que el que quiera sacar una cosa en clara de ellas, pues es estupendo. Y si no, efectivamente, lo que estamos diciendo ahora, si no estás de acuerdo con nada de lo que hemos dicho hoy, pregúntate por qué pensamos eso o reafírmate, ¿no? Es en plan de, claro. Vaya pila de tonterías que estaban diciendo. Estupendo, ¿no? Oye, pues sí, es interesante. Oye, los que estéis escuchando ahí, escribir por ahí a ver qué opináis de lo que falamos. Y es muy interesante, sí. Incluso si es para decir, no me enteré de nada. No me enteré de nada, sí. No, seguramente hay muchas cosas que no os enteréis porque me expliqué fatal. No, pero es que es difícil llevar una conversación de estas de forma... Muchas veces a mí me gusta intentar ir aclarando cosas, claro. Eso, pero es difícil porque te metes en ello, estamos hablando, ¿no? Y muchas veces te pierdes un poco la perspectiva de quién está escuchando o quién no sabes quién está escuchando, al fin y al cabo. Sí. Pero bueno, es... Internet. Al final es una cosa de esas. Efectivamente, es Internet. Oye, pues sí, esta cuestión interactiva. Escribí ahí poner lo que no entendiste. Sí, por favor, eso yo lo digo siempre. Eso puede ser muy interesante. Sí, lo decía, necesitamos aquellos foros de Asturias.com donde se ponía la gente a parir. Hostia, los foros de Asturias.com. Eso fue un elemento de socialización de los folkies de la mi generación absolutamente determinante. Hay muchísimos de los informantes con los que o amigos con los que fale de esto y para ellos Asturias.com y quien dice Asturias.com dice un punto de socialización. Sí, cualquier sitio. Y es fundamental. Por eso me alegré tanto escuchando estos programas que hiciste últimamente porque bueno, veo que hay un punto otra vez de socialización. Ambas el otro día falaba de que de vez en cuando hacía un concierto en Áraba para los nostálgicos, ¿no? Pues sí. Eso es que hay siempre lo he dicho, yo estas cosas las hago porque me gusta que haya, igual que hacía el blog antes, era para que la gente, si tienes un sitio donde ir, que sabes que se va a hablar algo de un tema que te gusta, es más fácil que eso aumente, ¿no? Aumente ese mundillo.
Es una forma de intentar hacer crecer las cosas que te gustan a ti, ¿no? Simplemente darles difusión. Me refiero, yo... y ahora que... Eso, cuando te vas haciendo mayor, pues vas disfrutando de... Yo soy una persona que siempre ha sido de muchos hobbies, ¿no? De repente tener un hobby, no sé qué, tener una temporada súper intensiva con eso y luego aparcarlo un poco y volver a pasar a otra cosa, no sé qué, pero luego siempre acabas volviendo y vas redescubriendo cosas. Y a veces vuelves a algo y no es lo mismo porque ya no te estás relacionando con esa gente con la que te relacionabas entonces. Entonces tienes que o volver a buscar a esa gente o buscar a otra gente distinta que está metido en ese mundo o buscarte la forma. Internet es un planeta aparte, ¿no? Es una forma estupenda de poder acceder a todo lo que te dé la gana. Y otra cosa, mira, ya que estamos hablando de eso, no te creas lo primero que lees en Internet. Eso es que últimamente me llevan los demonios con esas cosas. De gente que te postea una cosa en el Facebook que se lo acaba de leer y luego yo es que no sé, yo creo que me educaron para no se trata de que seas desconfiado, sino que simplemente tienes una fuente de una cosa, busca otras dos. Si lo encuentras en 3 sitios, probablemente sea verdad. Si no, espera a ver. Y luego lo típico, lees una historia, no sé, pues siempre pongo de ejemplo, un animal que se extinguió, no sé qué, y tú vas mirando y te dices, pero si esta noticia es de hace 3 años, ¿por qué la pones ahora? Cosas así. Y encima eso, el titular está, y ahora que estamos tan a estos días con historias de política y no sé qué, lo de la difamación, de tú pones un titular, coges un cachito de lo que te ha dicho, lo sacas de contexto y queda precioso. Ya. Claro, es que este dijo tal, ¿en qué contexto? Claro. Para el bando que sea, y para todo eso, pues eso, no, es muy fácil. El que está escuchando esto, que no se crea todo lo que hemos dicho nosotros, aunque no se crea todo lo que has dicho tú, yo he dicho menos, afortunadamente, que no se crea nada de lo que he dicho yo. No se lo crean porque dentro de un año diré cosas totalmente diferentes. Pero es que eso... Y negaré haber dicho esto. Aunque esté escrito. Y yo te daré la razón. Eso será lo peor. Bueno, vamos a ir despidiendo esto. Si la gente quiere ponerte en contacto contigo, que no, porque eres una persona totalmente arisca y no quieres hablar con nadie. Nada, pues metéis en Google Llorian García, Llorian con 2 L's, y García y aparece. Si no, pues en el Twitter... Llorian García también. @Llorian García. Sin tilde, que no quieren. @Llorian García o si no, simplemente garciallorian@uniobi.es. Por correo electrónico. Y ahí no os verá nadie os podrá criticar y decir una cosa. Ahí podéis mandar todas las cartas bomba y todo. Bueno, mira, eso está muy bien, sí. Pues llegar ahí y decirle, tú eres un impresentable, porque ¿cómo se te ocurre? En fin, bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí, lo hemos disfrutado mucho, por lo menos tú y yo, no sé si alguien más. Si lo habéis disfrutado, por favor, decírnoslo, porque es importante, ¿eh? Yo pasé lo bomba. Y otro día ya quedaremos para hablar de más cosas, que nos quedan... Sí. Hay tiempo para todo. Venga, hasta la próxima. Hasta otra. Llorian García en 2 grados de separación, en este 6º programa. La conversación fue intensa y, como él dice, a veces pues un poco caótica, porque ya se sabe que es difícil organizar un poco estos contenidos que uno tiene en la cabeza y van saliendo pues según te vienen, según son orgánicos, ¿no? Las conversaciones tienen que ser naturales. Si quieres seguir en contacto o saber más de Llorian, pues ahí tienes su Twitter en @lloriangarcía o su blog o su página web en lloriangarcía.wordpress.com. Y si quieres estar en contacto o saber más de este podcast y del resto de las cosas que hago yo, pues a través de Twitter puedes hacerlo en @folkenlared, en Facebook a través de Alberto Ablanedo, o te puedes suscribir al canal de YouTube también buscando por Alberto Ablanedo o por cualquiera de los 2 podcasts, Folk en la Red o 2 grados de separación. Ahí están los episodios. Estoy a punto de llegar a los 1000 suscriptores. Me gustaría mucho que tú fueses el número 1000 o más. Nos veremos en el próximo programa con otro invitado, con otra conversación, con otro tema, con el mismo tema. No lo sabemos todavía, pero siempre nos servirá para pasar un rato agradable y darle un poco de comida al cerebro, que bien falta nos hace a veces, por lo menos a mí sí me hace falta.
de amigos o de conocidos que solo tiene 5 personas, 5 intermediarios, ¿no? 6 enlaces, 6 grados de separación. El mundo es un pañuelo. Pues aquí nos quedamos con los 2 primeros. Y no me quiero enrollar mucho, que siempre pasa lo mismo. Me enrollo, luego alguna persona dice, tuve que quitarlo porque te estabas enrollando mucho. Y yo le tengo que decir, dale al botón de saltar hacia adelante. Es así de fácil. Si no quieres oírlo, das un poco hacia adelante y en cuanto escuches una voz distinta, que no sea la mía, ahí vamos. Pero es cierto, no vamos a enrollarnos mucho porque estamos en medio de una conversación. Dejamos la semana pasada, el programa de la semana pasada, lo dejamos en medio de una conversación sobre un artículo que Llorian publica en un libro de investigación musical sobre el celtismo en España y en Portugal. Y él está hablando en este momento, justo en medio, sobre el artículo que escribió él. Claro. De vez en cuando hay que hacer un poco de deberes, ¿no? Pero... Qué bueno. Claro. Pero no se explica cosas. Lo que pasa es que ahora lo suelto aquí y ya queda todo en... Queda todo queda uno hecho, expuesto, sí. ¿no? Puedes decir, no, yo que sí listo soy, ¿no? Sí, Pero bueno, claro, y que Claro, y antes de decidir finalmente cómo quedó el... Bueno, no sé si interesante tampoco. Quiero decir, una cosa muy específica, pero antes de decidir concretamente cómo iba a quedar la cosa, claro, das muchas vueltas, ¿no? Y entrevistes a unos, a otros, fales con todos, ¿no? Yo falé de Villaviciosa, falé con mucha xente de la banda, fui a ensayos, exploré todo el archivo que tienen, que es impresionante. Vamos, solo con el archivo de Villaviciosa ya tienes media historia de la gaita. Yo no sabía ni que había un archivo. Sí, porque... Tenía un archivo ahí, mira. Sí, bueno, un archivo de prensa, sobre todo. Bueno, sí, pero es igual. Y fales después con otros que tuvieron en otro momento, en ese momento, pero en otro ya diferente, ¿no? Porque claro, no puedes tener siempre solo una visión, ¿no? Claro. Con Xoco Amieva, con, bueno, mil personas, ¿no? Que tuvieron... Bienvenido, bienvenida a otra edición muy especial, como siempre, son todas muy especiales, de este podcast. 2 grados de separación, 6º programa y 2º programa charlando con Llorian García, segunda parte de nuestra conversación con Llorian García. Soy Alberto Blanedo y lo que hago en este podcast es charlar con amigos y conocidos, con gente que está en esos 2 primeros saltos, en esos 2 primeros grados de separación, siguiendo la teoría esa de los 6 grados de separación que explico siempre, que es una hipótesis que intenta probar que cualquier persona de la Tierra puede estar conectada con cualquier otra a través de pues una cadena que trata sobre la banda de gaitas de Villaviciosa y de su investigación al respecto. Después nos vamos pues por temas relacionados, pues a lo mejor hablando un poco de la gaita, de las impresiones que él tenía de la gaita cuando era pequeño. Va a mencionar una anécdota de ver a gente, a chicos de su edad o más jóvenes tocando en bandas de música. Como dice él, a lo mejor viendo a un chico tocando el clarinete, por qué él va vestido de traje elegante y yo soy el folclórico, entre comillas, ¿no? Y luego vamos a acabar hablando del baile tradicional y la relación de los bailadores con los músicos, retomando pues un poco la conversación que tuvimos con ambas en los primeros podcasts, en el segundo y en el podcast 2 y en el 3, en los programas 2 y 3 de este mismo podcast. No me enrollo más, ya sabes que los podcasts anteriores los puedes descargar desde iTunes, desde iVoox o desde el blog del podcast, que es 2grados.blogspot.com. Los 2 son números, 2 en número, GRA 2 en número. Y también en YouTube. Sin más, seguimos hablando con Llorian García.
para el artículo este estuviste... Ahora estuve fisgando tu Facebook antes, la verdad. Ay, Mi amigo. preparación fue fisgar tu Facebook, yo me acuerdo de eso. Y justo ahora estoy viendo, no, hacías un post por ahí de, que te vengan los informantes a casa, estoy hablando con Evi ahora en mi casa y no sé qué. Y digo yo, mira, ahora sé por qué estaba hablando con Evi en su casa. Claro.